El cártel mexicano Jalisco Nueva Generación lanzó una amenaza contra unos agentes de la Policía Nacional Civil. Analizamos la gravedad del caso. El presidente Alejandro Yamatei reaccionó a la improbación del estado de calamidad. Afirman que intereses mezquinos han politizado la salud de la gente. En el Congreso se discute la aprobación de una ley que facilite la compra de insumos para atender a personas con COVID-19. La canasta básica alimentaria y canasta ampliada muestra un alza, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística. Exploramos qué implicaciones para Guatemala podría tener el uso del Bitcoin en El Salvador. Comisión de Finanzas del Congreso se prepara para el análisis del presupuesto del Estado para el próximo año. Bienvenido a su programa A la Medida, el análisis de la información. Estamos listos para comenzar con el análisis con Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches. Buenas noches, Sandy. Mucho gusto de saludarte y mucho gusto de saludarlos a ustedes también allá en casa. Sí, correcto, listos para el análisis de la información. El primer tema, bueno, la amenaza del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, agentes de la Policía Nacional Civil directamente acá en Guatemala. Se ha viralizado entonces, enviaron un video y aquí vamos a analizar esta amenaza que, por cierto, Gobernación ya se pronunció. ¿Comenzamos entonces? Claro que sí, veamos el contexto. Ante la amenaza del cártel de Jalisco Nueva Generación, que fija un plazo de 24 horas para que varios agentes de la Policía Nacional Civil devuelvan la droga que supuestamente tumbaron o robaron a dicho cártel el pasado 12 de mayo del presente año. Autoridades del Ministerio de Gobernación confirman que los nombres de los agentes que mencionan en el video están activos en las diferentes comisarías de la Policía Nacional Civil. El Ministerio de Gobernación tiene una alerta de acuerdo a las unidades de inteligencia que pueden recabar este video que circula en redes sociales, para lo cual el ministro de Gobernación, Henry Reyes, instruyó inmediatamente una investigación interna a cargo de la Inspectoría General y de Asuntos Internos del Ministerio de Gobernación. Esto para verificar primero si los agentes que se mencionaban en este video pues efectivamente son miembros activos de la Policía Nacional Civil, a lo cual ya nos ha confirmado la institución policial que sí, efectivamente se encuentran de alta y en esos lugares que son mencionados en el video. Lo que ocurre el pasado 12 de mayo de este año en este sector de las Verapaces es que se incautan 2 vehículos que estaban abandonados en la vía pública y son remitidos hacia la bodega de evidencias del Ministerio Público. Este podría ser el hecho en el que se hace mención dentro del video que circula en redes sociales. Sin embargo, es muy importante mencionar que de la parte institucional del Ministerio de Gobernación pues no se tolera ningún acto reñido con la ley por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil y la investigación va a determinar si efectivamente incurrieron en alguna anomalía. De lo contrario, si todo el procedimiento ha sido legal, también se les brindará todo el apoyo correspondiente para poder luchar contra estas estructuras de crimen organizado. El Ministerio Público realiza un peritaje de las 2 camionetas que incautaron el pasado 12 de mayo para determinar si existe oculto algún ilícito. Autoridades del Ministerio de Gobernación no descartan que este video sea parte del descontento de narcotraficantes por las capturas y los decomisos de grandes cargamentos en territorio guatemalteco. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el fundador en el año 2007 del cártel Jalisco Nueva Generación. Originalmente, Sandy, como muchos recordarán, llamados inicialmente los Matacetas. Hoy por hoy, uno de los cárteles más grandes, uno de los cárteles más fuertes, uno de los cárteles que muestra mayor poder de fuego. Desafiaron al gobierno mexicano hace unos cuantos meses atrás cuando dieron una muestra de poder a través de un video mostrando los vehículos, el armamento, la cantidad de elementos que tienen y controlan con esa fusión que han hecho con el
cártel de Tijuana controlan esa zona fronteriza con Estados Unidos. Así que bueno, ahí tenemos digamos que el primer contexto, así muy rápidamente, de quiénes son, en este caso, los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Si se le tenía miedo a los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación ha demostrado ser peor que los Zetas en cuanto a la maldad y la hazaña con que matan. Vemos, Julio, que tú nos explicarás un poco más acerca del comportamiento y también el funcionamiento de los cárteles del narcotráfico, que normalmente pasan desapercibidos, es decir, no se muestran tanto y mucho menos graban videos para enviar mensajes directos a ciertos grupos o autoridades, como es este caso. Vemos que aquí pues no hay temor de poderse pronunciar, de poderse exponer también y de hacerse notar. ¿Cómo podemos nosotros interpretar este enfrentamiento prácticamente, claro, o la declaratoria que se le hace al gobierno de Guatemala? Así es, Andy, esto es muy interesante de analizar porque representa parte de la evolución que en la última década hemos visto precisamente en el comportamiento de los grupos de cárteles mexicanos. A ver, anteriormente, como tú bien dices, al propio estilo de Pablo Escobar Gaviria, los cárteles mexicanos, así como el cártel de Sinaloa, creían la idea firme de hacerse amar, llamémosle así, y respetar por los pobladores que estaban alrededor de ellos. Y esto daba un cierto éxito. El caso del Chapo, por ejemplo, en México, siempre protegido por muchas personas y querido. Pero a partir del surgimiento primero del cártel del Golfo, que tuvo como brazo armado a los Zetas, que posteriormente se rebelaron contra el cártel del Golfo y se constituyeron en un nuevo cártel, se ha puesto de moda el hecho de que los cárteles mexicanos ya no quieren ser amados, quieren ser entre cierto punto temidos, odiados y respetados. Y para ello dan unas muestras de poder tremendo, matando a sangre fría. Los matacetas, que Nemesio, alias el Mencho Oseguera, los fundó en el año 2007, tienen esa misma visión y esa misma evolución del cártel, de los nuevos cárteles mexicanos. Ya no tienen miedo. De hecho, como te decía, una afrenta tremenda al Estado mexicano cuando ellos graban un video en una finca propiedad de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, donde muestran alrededor de unos 40, 50 vehículos artillados, todo el poder de fuego, hasta los uniformes militares y armas de grueso calibre que ellos tienen. La nueva forma de actuar de los cárteles mexicanos que ahora chocan de frente y abiertamente ante estados que no son lo suficientemente poderosos y ordenados para poder controlarlos. ¿Qué hacer entonces ante amenazas como estas, Julio? Porque también las autoridades de seguridad no se pueden pues dejar intimidar, ¿no? Así es. Definitivamente la lucha y el combate al narcotráfico tiene que ser una lucha y combate de frente, ¿no? Con todo lo que se tiene. Sin embargo, la amenaza planteada acá por estos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación no debe tomarse tampoco a la ligera. La versión de la Policía Nacional Civil es de que hubo una incautación de un par de vehículos donde venía droga de ellos, pero la versión que ellos hacen ver en cuanto al video que grabaron no es esa. La versión es que hubo un tumbe de drogas de parte de un par de agentes de la Policía Nacional Civil, de alguna u otra manera. Entonces, esto hay que investigarlo, porque si es así, también la Policía Nacional Civil pues debe de poner todo en acción para castigar a algún elemento o algunos elementos que hayan hecho las cosas mal y que ahora, si eso fuere cierto, están poniendo en riesgo a toda la institución policial. Totalmente. Porque Jalisco Nueva Generación no se va a andar con cuentos, ellos van a atacar a todos. No van a ver, bueno, ¿quiénes fueron los que se robaron entonces la droga? No, van a atacar simplemente a cualquier policía que se les atraviese porque el enojo va así generalizado. Es importante, sin duda alguna, que Gobernación en este caso pueda darle seguimiento, que investigue a profundidad qué es lo que está sucediendo para verificar entonces el trabajo que también los agentes realizan en estos puntos donde sabemos que hay territorio del narcotráfico. Definitivamente que sí. Vamos con los primeros datos y los vamos a poner ahí en pantalla. Actualmente uno de los cárteles más poderosos y sanguinarios de México, sin ninguna duda, Sandy, es el cártel Jalisco Nueva Generación. Por muchos es recordado la muestra de poder que el año pasado dicho cártel hizo como una afrenta directa a las autoridades policiales y del Ejército y de la Marina de México en un video donde salen mostrando sin ningún temor su alto poder de fuego y su capacidad en cuanto al armamento que tienen. En Guatemala, la presencia de los distintos cárteles mexicanos está presente desde hace muchos años y hoy hay una amenaza directa hacia miembros y yo diría que hacia la institución policial
por dicho cártel. Y esto no es un chiste ni es un juego. La acusación, Sandy, que hacen los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación es que mencionan nombres de agentes policiales que, según dicen ellos, son responsables de tumbarles droga. Acusación por demás dramática y por demás grave, viniendo inclusive de delincuentes, porque es que eso es lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, si lo publican de esa manera y lo viralizan a través de las redes sociales, de verdad hay que investigar si no hay algo de cierto en esto, porque no parece ser simple y sencillamente una afrenta o un enojo contra toda la institución policial por un decomiso de droga normal, ¿no? Porque eso es diferente. Totalmente, Julia. Aparte de eso, hemos visto que son distintos cárteles a los cuales se les ha incautado droga y no se han tenido situaciones como esta. No reaccionan así. Pero recordarás tú también en territorio guatemalteco que por la situación del tumbe de droga, por ejemplo, Salcajá, ¿recuerdan ustedes lo que pasó hace unos años? Esos fueron los Zetas. Y también por el tumbe de droga. Exactamente, por tumbe de droga, digamos, esto había sido creado por quien estaba a cargo de esa subestación policíaca, que era su inspector. Primero secuestraron literalmente a los 8 agentes de policía, los fueron matando y después aquel macabro video que mandaron a las autoridades de seguridad, donde poco a poco le van quitando dedo por dedo, haciéndolo sufrir y torturando a este subinspector para después degollarlo por tumbe de droga, es decir, por algo que hizo una persona, pagaron los otros agentes policíacos. Ese es el riesgo al cual se está enfrentando la institución policial. Por ello, creo que vale la pena que la Inspectoría de la PNC, que la ORP y que la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad le presten atención a este tema para investigar si de verdad no hay algo más. Definitivamente es un punto que no se debe dejar entonces solo con que vamos a estar en prevención por cualquier situación y pronunciamiento, sino indagar un poco más, porque la prevención también va, bueno, ¿qué están haciendo los agentes en estos puntos? Detectar también a los malos agentes, Julio, porque el tumbe de drogas no es lo mismo que una incautación. Hay que irlo aclarando. Y lamentablemente sí se han visto a lo largo de, los últimos años, de la última década, varias, digamos, pequeñas... ¿cómo te diría yo? Asociaciones ilícitas dentro de la PNC dedicadas a este tumbe de droga. ¿Qué tan fuerte es el cártel Jalisco de Nueva Generación? Ya lo hemos estado diciendo. Fíjate que llega a tener contactos por esto de la droga con, por ejemplo, Hezbollah allá en el Líbano, llega a tener contacto con parte de mafia italiana y hasta Japón llegan sus tentáculos siendo aliados de los yakuza japoneses, que también es una mafia bastante sanguinaria. Difícil situación. Yo creo que ahora la PNC tiene que estar en apresto, particularmente en aquel lugar, ya están advertidos en lo que es Alta Verapaz, para evitar de que justos paguen por pecadores. Totalmente, investigar esta situación. Vamos con otros datos, Julio. Con mucho gusto, Sandy, vamos a ver esos otros datos. La Policía Nacional Civil, ha reafirmado, y esto es importante, ¿no?, por parte del vocero de Gobernación, su lucha contra los malos elementos que cometen actos reñidos con la ley, y es que así tiene que ser. Sin embargo, Sandy, sería importante que se iniciara una investigación, como ya lo dijimos, por Inspectoría General y la Oficina de Responsabilidad Profesional, para efectos de descartar de verdad la veracidad eventual de lo que están denunciando los delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación. Preocupante es que el poder operativo y el poder alto de fuego de los cárteles mexicanos sea capaz de amenazas a la Policía Nacional Civil en Guatemala, tal y como lo hacen en México, donde desafían y no respetan las autoridades de ese país. Es decir, aquí estamos en presencia de lo que llamamos anomia, que tanto hemos dicho. Es decir, como quien dice, señoras y señores, aquí, y ponen hasta plazo, no un ultimátum, en 24 horas devuelven esto o vamos a actuar. Preocupante, porque las horas corren. Totalmente, las horas corren, las vidas están también pues siendo amenazadas, ¿no? Entonces aquí recordemos que en fuego cruzado hay siempre víctimas inocentes, hay personas que no tienen nada que ver en situaciones como estas y eso es lo que se debe evitar también, Julio. El aviso o la amenaza en este caso ya está realizada, es de una forma directa, la razón por la cual ellos indican entonces y se pronuncian de esta forma también está el tumbe de drogas. Es un extremo que la policía, gobernación y por supuesto en este caso con la investigación del Ministerio Público tiene que ir avanzando en cuanto a las indagatorias para poder evitar incluso enfrentamientos donde la población
se pueda ver perjudicada, Julio, y no veamos masacres. ¿Sabes lo preocupante con lo que tú dices? Que es totalmente real el hecho de que ya se están atreviendo a hacer lo que hacen en México, es decir, a desafiar completamente a la autoridad, sin ningún pudor, sin ninguna pena, sin ningún temor. Y esto, ojo, señoras y señores, porque pasa a la vista del público, se está perdiendo el control, es decir, la presencia de los cárteles mexicanos está acá, fuerte, poderosa y tremenda. Yo creo que las agencias de inteligencia, tanto inteligencia militar, la Dirección de Inteligencia Civil, inteligencia policial, deberán de estar atentas ante cualquier eventualidad y reforzar en situación preventiva el estado de fuerza en el lugar, en este caso allá en Alta Verapaz de la PNC. Mira, Julio, yo creo que los esfuerzos, el trabajo, los resultados que se van obteniendo en la lucha en contra del narcotráfico puede traerle pues enemigos y también distintas consecuencias también en esa lucha, ¿no? Que es parte del efecto, sin duda alguna. Pero una cosa es que estén incautando drogas, que estén debilitando cárteles, que estén tomando el control de los territorios, eso está bien. Y sin duda alguna también puede causar el enojo de los cárteles del narcotráfico. Pero realizar situaciones como el tumbe de droga, que es algo ilícito. Acusación directa. Y que es prácticamente, imagínate, que un delincuente esté atacando a un grupo del narcotráfico, porque llamemos las cosas como son. Si de verdad estos agentes están entonces con el tumbe de drogas, son delincuentes. Son delincuentes, porque aquí vamos a decir clara la cuestión en ese sentido. Aquí no es cierto que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Ladrón que roba ladrón, así sea de cualquier institución, aún de la misma PNC, es ladrón y debe ser castigado. Y ojo, porque por un par de malos probables integrantes de la PNC, si es que de verdad realizaron este tumbe de droga, se está poniendo en riesgo la vida de civiles, se está poniendo en riesgo la tranquilidad de todo un departamento, de todo un país, y se está poniendo en riesgo la vida e integridad física de los demás miembros de la PNC. Así que ahí está perfilado este tema. Totalmente. Y como conclusión también vemos entonces cómo el territorio guatemalteco también está pues lleno entonces, exactamente, por el narcotráfico, y cómo también hay ciertos grupos que se quieren aprovechar de estos ilícitos también, aprovechando también su postura, su trabajo, como en el caso de estos policías que son señalados y que deben ser investigados para verificar entonces la veracidad de esas declaraciones. Así es. Bueno, pues entonces ahí terminamos este tema y cuando regresemos hablaremos del tema de salud. ¿Se ha politizado? ¿Qué está pasando? ¿Hay excusas políticas para que en medio quede la salud o se está trabajando y velando por este tema? Analicémoslo mejor. Al regresar usted siga con nosotros. No cambie, nosotros somos A la Medida. Si hay estado de calamidad, no hay estado de calamidad, quien lo quiere entender, que lo entienda, el que tenga oídos para oír, que oiga. No hay un solo país en el mundo que no haya enfrentado la calamidad con los cierres, nos guste o no nos guste. Hoy estamos ante un choque de intereses, muchos de esos intereses políticos mezquinos, porque han politizado la salud de la gente. Bueno, este es un tema polémico definitivamente. Sin duda. ¿Se ha politizado o no el tema de la salud? No, yo creo que aquí han pasado otras cosas. Definitivamente, para el tema de los políticos, para el tema del Congreso de la República, el corazón político sobre todo de este país, y ahora esta situación con el Ejecutivo, sí hay intereses de todo tipo, ¿no? Y principalmente de este ámbito político. Aquí el interés debe ser uno, y el interés debe ser la salud. Así que lo que tenemos que reflexionar y tenemos que analizar es la capacidad que se ha tenido en conjunto como Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo en conjunto, sobre todo para tratar de contener con medidas efectivas, eficientes, eficaces y transparentes definitivamente el avance de la pandemia. La crisis que sufre el sistema de salud es evidente y es tal. Y tampoco es que se puede decir que necesariamente a raíz de un cierre o un sí o un cierre no, pues la situación está como está. Está como está por varios factores. Primero, por esa debilidad endémica de nuestro sistema de salud, y también hay que decirlo porque al final de cuentas hay un descuido también en lo personal, en lo particular y en lo individual
de muchas personas que no están haciendo caso a haya cierre, no haya cierre, haya toque de queda, haya, no lo haya, a cuidarse y no asistir a esas aglomeraciones. ¿Se ha politizado la salud? Es una de las grandes preguntas. Aquí el punto es de no buscar el bien personal o individual, sino el bien general, lo que a la población le pueda convenir. Analizar cada situación y cada medida que se pueda tomar también, Julio, buscando entonces apoyar el sistema de salud, claro, pero también no afectar a la población en general. Creo que es lo principal que se debe tomar en cuenta. Y hay posturas diversas, ¿no? Unos que pues quieren cierre de país, otros que no. Otros que velan porque se pueda ir pues apoyando más al Ministerio de Salud. Ahora se va a ver incluso con la aprobación del presupuesto, Julio, correcto, que pues ya la Comisión de Finanzas va a empezar política, ¿no? Exactamente con el análisis respectivo. ¿Qué tanto se va a apoyar y se va a priorizar a la salud versus a otras carteras que sabemos que a veces no tienen los mejores resultados o que tal vez no están en una crisis como la tiene salud ahora? Esos son los puntos que debemos analizar a partir de este momento. Yo creo que lo que se debe hacer con ese contexto que tú nos estás indicando de una manera muy oportuna y correcta es ver ahora qué es lo que se va a hacer en función y en beneficio de la salud de los guatemaltecos, que ahí es donde se tiene que apuntalar. ¿Qué se necesita en primera instancia? Que ese plan de vacunación pues se ponga en marcha de una manera rápida, correcta y que sea eficiente. 33% apenas de los guatemaltecos, si nos vamos a un cálculo de entre 16 a 18 millones de guatemaltecos, 33% son los que se han aplicado la primera dosis, ¿ya? Entonces es todavía una situación de un avance que a este punto se puede decir todavía poco, todavía lento, y ahí es donde está una de las primeras medidas que ya sea el Ejecutivo, el Legislativo, el Sistema de Salud, quien sea, tienen que velar, ¿verdad? Primero porque las vacunas en Guatemala, ahí están, ahora hay que avanzar en ese tema. Luego, también el poder local tiene aquí una responsabilidad. Y yo creo que estamos hablando de responsabilidades políticas. Los señores alcaldes y corporaciones municipales no se pueden hacer a un lado, es decir, tienen que tomar medidas sanitarias para poder contener la pandemia en sus municipios. Porque no puede pasar lo que estábamos viendo allá en algunos municipios del Quiché, específicamente, donde están esas zarabandas y esas fiestas. Y si se están dando, a pesar de no estar autorizadas, bueno, pues tiene el poder de la ley, el poder coercitivo del Estado para venir y sacar a esa gente de ahí. Mira, he escuchado casos de algunos municipios, muy pocos la verdad, pero un par de municipios por ahí, que los alcaldes se han puesto entonces con que, por ejemplo, toman ciertas medidas a nivel local y la gente lo respeta. La antigua Guatemala, por ejemplo. También, en el oriente también hay otra situación que se ha planteado donde la gente de verdad no quería usar su mascarilla, se han impuesto ya algunas medidas locales y me parece interesante porque la gente está acatándoles, es decir, el poder local se tiene que imponer. Yo no sé qué están esperando, Julio, para poder hacer algo, para poder hacer notar su autoridad y poder entonces apoyar también al Ministerio de Salud, al gobierno central. No sé si, hablando de la politización de la salud, no sé si se está esperando llegar a épocas electorales para poder hacer algo y decir, bueno, nos estamos preocupando por la salud, reelíjanme porque sí, me estoy preocupando, ¿o qué pasa? Hombre, qué cosa más tremenda. Aquí yo creo que antes de ir a los primeros datos, tiene que haber mayor empoderamiento, en primer lugar, de esas autoridades locales. Tienen la capacidad, tienen la facultad. Y son responsables, ellos son los responsables de su población también. En una ocasión, analizándolo precisamente este tema con alcaldes en Radio Cadena Sonora, decían, no podemos. Sí pueden, señores, tienen el poder de la ley. Vamos con los datos. Adelante. Muy bien. A ver, veamos entonces, bajo este contexto, este paraguas y esta sombrilla, ¿cómo estamos en este tema? Los casos en Guatemala, Sandy, de COVID-19 continúan altos, muy altos. Por eso es un tema que no se trata de politizarlo, se trata de hacer lo que tú dices bien común. Durante estos pocos días de septiembre no hemos visto más de 5,000 casos diarios como se vio constantemente en agosto. Sin embargo, es importante hacer notar la gran cantidad de fallecidos que se han registrado en los últimos días. Es más, el 1 de septiembre, escuche usted, se registró la mayor cantidad de personas fallecidas reportadas en un día, 91 muertes
pues derivadas del COVID-19, una cosa terrible. También es importante hacer notar los casos del primer fin de semana de septiembre. Usualmente hemos visto que los fines de semana se realizan pocas pruebas y por lo tanto se registran mucho menos casos de COVID-19. Sin embargo, en este contexto, Sandy, en este último fin de semana, el que acaba de pasar, vimos más de 1,000 casos entre sábado y domingo, cuando apenas semanas atrás los casos en fin de semana rondaban los 500 y 800 casos. Así que, señores, de cualquiera de los poderes del Estado, de cualquiera de las instituciones del Estado, de cualquiera de las corporaciones municipales, aquí no se trata de politizar esto o lo otro, se trata de hacer, pero hacer algo en beneficio y en pro de la salud del guatemalteco, de la contención real de la pandemia y de la toma de medidas que a veces tienen que ser duras, tienen que ser valientes y que tienen que darse, ¿verdad? Y ¿por qué no empezar entonces fuera de lo individual? ¿Por qué no empezar en cada uno de los municipios dependiendo a ese famoso semáforo epidemiológico? Que si vemos el mapa de Guatemala está pintado de rojo, o sea, me refiero a Guatemala como país. Exactamente, porque todos están entonces en esa alerta roja, en la alerta sanitaria. Julio, lo peor que puede pasar en este momento, sin duda alguna, y ya me darás a conocer tu opinión, es la división del país. No, definitivamente. Y ya lo estamos viendo sin duda alguna. Debería, de verdad, los diversos sectores unirse y plantear propuestas y poder entonces llevar a cabo un proyecto de nación en pro de la salud y sobre todo el fortalecimiento de nuestro sistema, que ya es urgente. Sí, si en algún momento no es oportuno que haya esa clásica división, polarización, como se le quiera llamar aquí en Guatemala, en la cual a veces muchos factores de orden político, ideológico prevalecen sobre el bien común, es este. Ahorita lo que hay aquí es algo y se llama una pandemia, y la pandemia lo que necesita es que el Estado de Guatemala y la sociedad trabajen en conjunto, pero las instituciones estatales que respondan ¿a qué? A situaciones que pueden ser de beneficio para la población. Por ejemplo, el hecho de que se puedan tomar algún tipo de medidas restrictivas en determinado momento, hasta inclusive como cierto encierro para los guatemaltecos a raíz de que esto ya no avance más, ¿no? Yo creo que eso no es lo que está mal visto. También aquí hay otra parte, ¿no? Que es la rendición de cuentas, y esa rendición de cuentas tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que ser objetiva, y hay instituciones como la Contraloría General de Cuentas que tiene que estar ahí presente siempre, en todo momento, para dar fe de lo que se está haciendo. Totalmente. Vamos a ir ampliando esta información con otros datos, Julio, por favor. Con mucho gusto, Sandy. En total, seguimos con esta situación de cómo está el COVID-19 para crear la conciencia en usted. Se han registrado, imagínese, 492.570 casos de COVID-19 detectados en Guatemala desde el inicio de la pandemia. De ellos, el Ministerio de Salud, Sandy, estima que más de 47.000 casos se encuentran activos. Lastimosamente, ya son 12.388 personas en el registro oficial fallecidas. La tasa de mortalidad es de 70.3 fallecidos por cada 100.000 habitantes y la letalidad es del 2.5%. No logramos bajar esos números, no logramos contenerla. Entonces, en lo que en la parte política están en dimes y diretes, en la parte fáctica de la salud está creciendo, está increciendo el número de muertes, que eso es lo preocupante. ¿Qué necesitamos? Hospitales adecuados, con personal médico, ¿verdad? Con personal de enfermería, con las medicinas, con la atención, con el oxígeno, con las camas, con todo lo que se necesita. Ahí es donde debería estar la discusión de los políticos en este momento para la contención de la salud, de la contención de la pandemia en pro de la salud, quiero decir. Exactamente, Julio. Mira, la verdad es de que equipar a los diversos hospitales y poder tener entonces los medicamentos necesarios, las camas y tener en óptimas condiciones el sistema de salud es importante. Importantísimo. Pero eso no significa que entonces, como hay más camas, nos podemos enfermar y seguimos tomando entonces las medidas más o menos, y porque vamos a tener un espacio donde nos puedan atender. No debería ser esa mentalidad. No. Es decir, acompañado del reforzamiento. Sugiero algo. Del sistema de salud, también el cuidado de los ciudadanos. Sugiero algo con lo que tú dices. Reforzamiento de ese sistema de salud que se tiene que ver ya pronto, que se tiene que ver bien. Y aquí Ejecutivo y Legislativo a trabajar en conjunto por el bien de Guatemala. No sé qué se está esperando. Exacto, aquí es eso. Y luego la concientización a la población. Si se le habla y no hace caso, entonces también la aplicación de las medidas coercitivas que pueden haber, que van desde lo administrativo hasta eventuales situaciones, como en esas fiestas donde se violenta el artículo 301 y 305 del Código Penal y se pone en riesgo la expansión de una epidemia, como dice el Código Penal. Entonces hay que hacer uso de esa normativa legal guatemalteca, pues para que también haya conciencia de la otra parte. ¿De qué parte? De la parte nuestra. Y usted, por favor, la mejor recomendación, cuídese usted, porque cuidándose
usted y cuidando a los suyos, sin quererlo, está cuidando a los demás. Y si todos nos cuidamos de esa manera, vamos de verdad a empezar a triunfar sobre esto. Hagámoslo nosotros, no esperemos ninguna otra situación, nosotros en lo individual. Y para finalizar, vacúnese. Lo invitamos a que pueda asistir a los centros de vacunación. Vamos cerrando entonces con ese tema. Hay ciertas posturas y ciertas propuestas también para poder apoyar a ciertos sectores que se han visto afectados por el COVID. Hay iniciativas de ley que se van a proponer, que se van a analizar en el Congreso. Veremos entonces qué se puede hacer desde el corazón legislativo del país, desde el Congreso de la República, sí, exactamente, para poder entonces apalear esta situación y poder contener los contagios de COVID-19. Analicémoslo entonces, pero ustedes espérenos por favor un momento y no cambie, porque nosotros somos a la medida. Los jefes de bloque se reunirán este miércoles y jueves para analizar la propuesta de ley temporal para la adquisición extraordinaria de medicamentos, bienes, suministros, material médico quirúrgico y servicios destinados a la atención de pacientes afectados por el COVID-19. La misma incluye al Ministerio de Salud, ICS, Centro Médico Militar y Hospital de la Policía Nacional Civil. De contar con los votos necesarios, estarían aprobando de urgencia nacional esta propuesta que busca facilitar la compra de insumos para atender a las personas contagiadas. El documento es un borrador de la propuesta, pues esta debe ser consensuada por las bancadas. Hay un proyecto de ley base que ha sido la conciliación de 3 iniciativas. Sin embargo, cada bloque querrá poner y aportar sus observaciones, y es para eso que hemos pedido convocar nuevamente esta instancia e instalar una mesa técnica en la que nos puedan acompañar profesionales nuevamente en el área de finanzas, salud. La propuesta contiene un listado básico de 9 insumos que se pueden adquirir. Por ejemplo, medicamentos como dexametasona de uso intravenoso, acitromicina, acetaminofén e ibuprofeno, además de equipo hospitalario como oxígeno, equipo médico quirúrgico, fórmulas, equipo de protección personal. También se establece la libertad de importar insumos que no se encuentren en el mercado nacional. Las entidades incluidas en la ley pueden contratar al personal necesario hasta el 31 de diciembre. La propuesta también busca que las diferentes instituciones pongan a disposición instalaciones para brindar los servicios de salud. Por otra parte, se declaran exentas de impuestos de importación y del IVA, además de los derechos arancelarios sobre todas las donaciones vinculadas directamente con la prevención y atención de la pandemia. Las entidades incluidas en la propuesta serán fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas y deberán rendir un informe mensual al Congreso de la República. Bueno, al final de cuentas me parece algo coherente esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que se tienen que comprar para combatir la pandemia, sí, pero hay controles que se deben de llevar y estos controles tienen que ser cruzados. En primer lugar, el control clásico fundamental de la Contraloría General de Cuentas y ahora el control del Congreso mismo. A esto se le ha denominado precisamente, Sandy, la ley temporal, porque sería de carácter temporal anti-COVID, que al final de cuentas viene también a dar una luz sobre la parte más álgida por las cuales los últimos 2 estados de calamidad han sido rechazados, y es el proceso de compras, ¿no? Que ahí es donde hay que tocarlo con pinzas, porque cada centavo que se invierte en esas compras le pertenecen a usted, al pueblo de Guatemala. Y que siempre deben estar entonces regulados por la transparencia que se pueda tener en cuanto al proceso. Julio, vamos a ir con unos datos porque hay mucho que analizar en este punto y es poco tiempo que tenemos. ¿Qué te parece si vamos avanzando en esto? Vamos a conocer un poco la propuesta que están presentando esta instancia de jefes de bloques, y es que, Sandy, dentro de la propuesta hay algunos puntos que resaltan, de los cuales podemos y tenemos que mencionar los siguientes. Número 1, se busca fijar mecanismos transparentes para poder adquirir insumos de una manera fácil y ágil para las autoridades de salud, pero con el control pertinente. Dicha ley se aplicará
para la cartera de salud, para el ICS, al Centro Médico Militar y al Hospital de la Policía Nacional Civil. También se establece, Sandy, que las compras de baja cuantía serán de 25,000 quetzales. Si es bueno empezar a controlarlo así en cantidad, habrá que verlo. Uso obligatorio del sistema de Guatecompras. Las adquisiciones extraordinarias dentro del marco de la vigencia de esta ley tienen que publicarse y gestionarse definitivamente en el sistema Guatecompras. Ya no pueden ser así a compra directa al postor que yo quiera. Tiene que llevar el proceso y el mecanismo de ley para que todos los guatemaltecos lo podamos ver. Totalmente. Sin duda alguna, el tema de analizarlo en una mesa técnica de trabajo parece ser interesante, porque se escucharía entonces las posturas de los distintos sectores, pero no sé qué tan funcional puede ser. Exacto. Derivado que siempre se establecen mesas técnicas de trabajo y al final ni les paran prestando atención. Es decir, en la teoría parece muy bonito, en la práctica habrá que verlo. Antes de pasar a los siguientes datos, ¿no? Para ir como finalizando este tema, hay algo que vuelvo a insistir y que tenía rato de no mencionarlo. Guatemala debe de cambiar el sistema de Guatecompras por el sistema del blockchain. Ahí se va comprando por etapas, media vez se vaya cumpliendo con lo establecido y todos pueden controlar el proceso de pago inclusive y de cómo van llegando los insumos. Sería lo más transparente, pero ojalá un día, ¿no? Ojalá. Vamos analizando entonces puntos, Julio, como qué otros puntos son los que se contemplan dentro de esta iniciativa. Claro que sí, se pretende aprobar. Con mucho gusto, veámoslo por favor en pantalla, gracias a nuestra producción, porque Sandy además se establece el contrato abierto de salud. Con esto se busca la suscripción de un contrato con uno o más proveedores. Dentro de uno de los artículos indica la opción de que todas aquellas instituciones públicas que tengan la posibilidad de poner a disposición de las autoridades de salud sus instalaciones con el objetivo de poder brindarle los servicios a la población guatemalteca, lo hagan, lo cual también creo que es oportuno en este instante. Ya no estar pagando, buscando otros lugares, sino que ver cómo se responde. Dicha ley, Sandy, será de carácter temporal, eso también es muy bueno, es decir, que de ser aprobada de urgencia nacional, estaría vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. Sobre el control del gasto público, atención y ojo que esto es la parte que a todos nos interesa, la Contraloría General de Cuentas debe efectuar las acciones de verificación y fiscalización de cada uno de los procesos de compra y contrataciones que garanticen transparencia y calidad de la ejecución del gasto público. Yo diría que no quedarse solo en la Contraloría General de Cuentas. El control ciudadano es importante y ese control debe de darse en la fiscalización propia de nosotros los guatemaltecos e involucrarnos en esto. Y por supuesto, el Congreso de la República, ¿no? Ellos son representantes de nosotros por cada uno de los distritos, pues haciendo su trabajo en este tema de la fiscalización. ¿Para qué? Para que haya respuesta ante la pandemia y que haya transparencia. Transparencia, que es lo que siempre se pide, especialmente cuando se habla de compras de insumos. Vamos finalizando en este punto, ya se va analizando ese tema de la ley anti-COVID, veremos entonces si se llegan a acuerdos y lo mejor de todo o lo más trascendental, si en el Pleno se logra aprobar, se logra modificar o se avanza entonces buscando una solución a las necesidades del sistema de salud. Vamos a regresar con noticias nacionales, lo invitamos a seguir en sintonía. Así que no cambie porque también tendremos detalles específicos de ese sismo, ¿no? Ocurrido acá en nuestra hermana República de los Estados Unidos Mexicanos. Pendientes, no cambie porque somos a la medida. Y ahora pasamos a la información nacional. ¿Sabe usted que la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada pues sufrieron nuevamente durante el mes de agosto una nueva alza? Así lo detallan las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas. Vea la información aquí en A la Medida. Los guatemaltecos deben invertir 21 quetzales con 45 centavos más en su canasta ampliada, que en agosto llegó a un valor de 6.955 quetzales con 92 centavos. Esto es lo que necesita una familia para la alimentación, bebidas, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, comunicaciones, transporte, recreación, educación, restaurantes, bienes y servicios diversos. De los principales productos que muestran un comportamiento al alza, dentro de los que están la cebolla, la pasta de tomate y otros artículos como el maíz, las servilletas de papel, algunos desinfectantes y aromatizadores y, como dije, hay una diversidad importante de productos que presentan un alza. Como se puede ver en el cuadro, hay 3 regiones principales que presentaron mayor incremento y ahí está la región 4
que presenta, por el contrario, una reducción en el nivel o, digamos, en el índice que se lleva en esa región. Sin embargo, la canasta básica alimentaria también sufrió un alza de 9 quetzales con 29 centavos, llegando a alcanzar los 3.012 quetzales con 61 centavos. Y comparado con diciembre del año pasado, se lleva un aumento acumulado de 23 quetzales con 23 centavos. Cambiando de tema, el ministro de Desarrollo Social retomó sus funciones en la cartera luego de padecer algunos quebrantos de salud. Aprovechando la situación, se le consultó acerca de proyectos que se estarán implementando en el ministerio y también cómo va la ejecución presupuestaria. Efectivamente, como ustedes saben, sufrí algunos quebrantos de salud la semana pasada que ameritaron hospitalización. Afortunadamente, pues ya estoy estabilizado, fue una descompensación diabética y de hipertensión por padecer de esas enfermedades de hace algunos años, pero además también me diagnosticaron dengue, eso debido a algunas salidas que he tenido constantemente al interior. Hemos reprogramado ya para la semana entrante la inauguración del comedor social número 41, que será inaugurado en el municipio de San Agustín, Acazahuastlán. En el comedor se proyecta servir diariamente 250 desayunos y 350 almuerzos, todos supervisados por nutricionistas. El ministro también informó sobre la ejecución presupuestaria de la institución. Del mes de enero al mes de agosto llevemos una ejecución del total del presupuesto del 53.03%, lo cual es sumamente importante porque nos demuestra que ya rebasamos el 50% de la ejecución y la proyección que nos permite tener es una proyección muy positiva para llegar a una ejecución, yo diría, muy cercana casi al 100% a final de este año. Pero ¿qué es lo significativo de esto? Que el Ministerio de Desarrollo Social lo que ejecuta es en inversión social, es decir, nosotros invertimos en lo que son programas sociales y ejecución de obra vinculada al desarrollo social. Por eso es importante el nivel de ejecución de este ministerio, porque nosotros no invertimos tanto en funcionamiento, nuestros gastos de funcionamiento son menores y nuestro mayor presupuesto es para inversión social. Bueno, muchísimas gracias por su atención y su sintonía. Mañana definitivamente junto a Sandy Monroy, aquí lo esperamos y con todo el equipo de A la Medida a las 21 horas. Por supuesto, mientras descanse y recuerde, cuídese mucho. Chao.